La forma en que vemos e interpretamos un anime es muy dependiente de la edad, del pensamiento o la situación que te encuentras en el momento en que lo ves. Por ejemplo, si a mí me muestras Sword Art Online en la actualidad, probablemente se me va a hacer tremendo bodrio de anime, pero probablemente a mi yo de 12 años o a un morro de esa edad le va a encantar ese anime, obviamente. Si a Medi Sendai, que es un viejo de más de 30 años, le muestras Date Alive, lo más probable es que no le guste, porque es una persona mayor que está en una sintonía totalmente diferente. La perspectiva importa. Y lo digo porque en serio, hay mucho debate sobre si Rudius es un tocaniños, que si es moralmente correcto lo que haga, porque es un viejo de 40 en un cuerpo de niño, que bla. Miren, para dejarla corta, esto es un isekai, es un mundo ficticio, no real. O sea, aquí cosas como por ejemplo Roxy, que dicen que tiene miles de años pero se ve como una niña secundaria. O sea, es normal. Si Rudius tiene dos esposas dentro de una obra ficticia y la gente dentro de su mundo no lo ve raro, entonces tú como espectador no te lo puedes debatir, porque estamos hablando de una obra ficticia, de un mundo que no refleja la misma lógica que refleja el mundo real. Obviamente en la vida real, si veo esos comportamientos en una persona real, pues me va a dar tremendo repudio, pero es un isekai donde claramente no existe la lógica en la vida real, así que tengan eso en cuenta, gente. La temporada comienza con Rudius viajando solo para buscar a su madre Zenith y con el dolor de que Eris lo abandonó al final de la temporada pasada. Hasta aquí puedo empatizar con el protagonista y su actuar. La cuestión es que la temporada 2 nos tiene presente el tema de que deben buscar a Zenith porque desapareció a principios de la temporada pasada. Aquí es donde el autor la regó fatal en la trama, ya que todo esto de Zenith se construye fuera de cámara. Nunca vemos ni a Rudius ni a los personajes preocupados de que Zenith lleve años, no meses, años desaparecida. Esto es algo que al espectador puede pasarle desapercibido porque hace muchos capítulos que ya ni vemos al personaje Zenith, pero si el propio autor no le da importancia al personaje y pausa esa trama para centrarse en Rudius y sus tontadas con varios grupos para luego encontrarse con el Inalis para irse a la universidad, pues entonces al espectador tampoco le va a importar todo el tema de Zenith. Pero continuando, Rudius va a la universidad donde se encuentra a Sylphie, la niña esa que era amiga de Rudius. Este es un personaje que si bien es básico a morir, está bien escrito, le dedicaron todo un episodio para explicar qué pasó con ella desde la última vez que la vimos, por lo que toda esa dinámica que tiene al principio con Rudius de ser fits y que si Rudius no la recuerda para ya al final quedar juntos, es bonito ver esas escenas, ver que terminaron juntos y felices. Aquí es donde fácilmente pudo acabar Mushoku Tensei, porque al menos el punto fuerte de la obra, que eran las heridas emocionales de Rudius, quedan sanadas. Pero pues bueno, algo que no comenté hasta ahora es que el autor a partir de esta parte quiso expandir más Mushoku Tensei. Cada nuevo personaje que introdujeron aquí son moldes de manual para posibles nuevos arcos. Rinne y Pursena con todo el tema de la raza de las bestias, Nanahoshi, que es una chica que también reencarnó pero de forma diferente, todo el tema de Inalis y su maldición, la amiga de Sylphie, princesa del reino de no sé qué, y que deben recuperar el trono, el hijo de Rudius y bla bla bla. Todas estas son formas fáciles para tener más hilos argumentales a futuro, y pues al menos a mí esto no me interesa. El resto de la temporada es ver a Rudius casándose con Sylphie y construyendo su vida con ella. Hasta su hermana sirvienta le mandaron, lo cual me lleva a hablar de Nord, la otra hermana del protagonista, la cual me cayó mal, no sé, simplemente me parece muy prepotente y no aporta nada. Mientras todo este relleno pasaba, de fondo estaba ocurriendo la búsqueda de Zenith, y con fondo me refiero a que simplemente no veíamos nada, solo lo decían, encabezada por Paul y sus compañeros. Es aquí que Rudius va con ayuda del personaje de Nanahoshi, que le pasa una especie de truco de un teletransporte y así llegan rápido. Nanahoshi le pasó hasta una guía para pasarse el laberinto, de esas que te dan en el Zelda, porque luego van y no solo logran ubicar a Roxy, que ya llevaba perdida rato, sino que también llegan rápido a la parte del laberinto donde estaba Zenith. Y es aquí donde la historia falla. Y es que sí, el rescate de Zenith es algo que estuvo toda la temporada presente, pero es que el personaje Zenith es uno que solo vimos los primeros 4 episodios del anime. Del resto no sabemos nada del personaje, no hay un flashback, no hay construcción, algo que haga al espectador estar interesado en su rescate. No sabemos de qué va el personaje y por qué debería importarnos. El Inalis por ahí se lanza unos diálogos de más o menos cómo Zenith conoció a Paul, pero eso no es suficiente para interesar al espectador. Tienes que meterle ganas, dedicar un capítulo para contar la historia del personaje y ver cómo conoció a Paul en primer lugar, para darle un vínculo al espectador. Y gracias a todo eso es que la muerte de Paul se siente insípida, porque claro que lo veíamos a Paul agitado por encontrarla, tanto que su muerte fue un descuido, fue tal que Rudius pierde la mano. Hoy que a muchos esta muerte les impactó, pero a mí en lo personal me dejó indiferente porque no hubo nada que me hiciese sentir pena. El personaje
de Paul llevaba muchísimos capítulos sin aparecer, como para que cuando aparezca se muera. Pero bueno, rescatan a Zenith, que fue para nada, porque el personaje anda en una especie de estado vegetal sin recordar nada, por lo que se queda así el personaje. Rudius, en sus delirios por procesar lo que sucede, es seducido por Roxy, que ojo, aquí sabemos desde siempre que el personaje tiene admiración por su maestra y la venera, pero en ningún momento Roxy demostró sentir lo mismo hacia Rudius, tanto que cuando el personaje vuelve a aparecer se siente raro. Y pues nada, se convierte en la segunda esposa, porque ya saben, estamos en un isekai. Mushoku Tensei ahora ya no tiene chiste, al menos para mí. Todo el tema de la herida emocional de Rudius ya sanó, por lo que no hay motivos fuertes para seguir esta historia. Sí, es cierto que el personaje de Eris falta y hay muchos hilos narrativos sueltos por ahí, pero es que todo esto es tan básico y poco interesante que no me puede importar menos. En conclusión, Mushoku Tensei temporada 2 es buena más o menos al principio, ya para el final se llegan a notar errores de la obra que al menos para mí se arruinan la experiencia bastante.